¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenas, muy buen día. Pues aquí estamos saludándolos, con el gusto de saludarlos y aquí al pie del cañón para continuar con nuestro curso de estructuras isostáticas. Muy bien, señores, pues vamos a continuar con nuestro curso. Para esto vamos a ver la armadura número 2 que ya realizamos en el ejercicio anterior, pero ahora la vamos a realizar por el método de las acciones. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bien. Decíamos, el método de las acciones junto con el método de los nodos son métodos que son muy parecidos hasta determinado punto. ¿Sí? Pudiéramos pensar en un procedimiento general. Vemos cómo se repiten estos números hasta llegar al punto número 7, que prácticamente es el mismo que en el método de los nodos, pero en el método número 8, en el punto número 8 es cuando ya se realiza otro procedimiento totalmente diferente. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar. Algunos de los cálculos que ya tenemos aquí son algunos cálculos que ya tenemos realizados en el ejercicio pasado. Entonces vamos a darle un repaso muy general a estos puntos y vamos a focalizarnos, vamos a concentrarnos en el punto 8 y 9, ¿no? Que son los puntos que van a ser un tanto cuanto diferentes. Entonces comenzamos, señores. Decíamos, el paso número 1 es la identificación del tipo de estructura, y pues ya lo habíamos comentado. Se trata de una estructura que es una armadura que está compuesta de estructuras básicas triangulares a lo largo de toda su periferia. ¿Sí? Entonces se trata de una estructura que es una armadura. ¿De acuerdo? La nomenclatura de la estructura, bueno, pues vamos a seguir los mismos puntos que el ejercicio anterior, ¿sí? Para que podamos comparar los resultados. Entonces, si ustedes revisan el ejercicio anterior con respecto a se darán cuenta que estos puntos son los mismos que el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. En esta nueva lámina, ¿sí? Vemos que se presenta ya un concepto extra, ¿no? Que es la convención de los signos adoptada. Y vemos que aquí aparece ya la convención de signos que se adoptó, en donde las fuerzas van a ser hacia la derecha, hacia arriba, y los giros en el sentido contrario a las manecillas del reloj como positivos. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí para adelante, ese va a ser el criterio que vamos a reinar, al igual que hicimos en el ejercicio pasado. El diagrama de cuerpo libre, pues es la representación gráfica, como ya lo habíamos visto, de las fuerzas externas y las reacciones que están en la estructura, ¿no? Aquí tenemos una articulación, tenemos un apoyo móvil. Pues la articulación tiene dos restricciones, ¿sí? 0 grados de libertad en cuanto a fuerzas, y tenemos una restricción en Y para el apoyo número G. ¿De acuerdo? Entonces ese punto ya lo habíamos visto, es exactamente el mismo que el punto anterior. Ahora, el siguiente paso después de lo que vendría siendo el diagrama de cuerpo libre es la estabilidad de la armadura. Ya la habíamos revisado. Habíamos dicho, se trata de una armadura, tiene estabilidad interna y externa. Entonces, tanto la interna, ¿sí? Se cumple que el número de barras sea igual a 2 veces el número de nodos menos el número de ecuaciones de equilibrio. Ya lo habíamos revisado en el ejercicio anterior, sin embargo lo volvemos a colocar. ¿Por qué? Porque si pensemos, tomando en cuenta la referencia del examen, si en el examen se les pide
realizar una armadura por el método de los nodos en determinadas secciones, pues van a tener que realizar estos puntos, ¿no? del 1 al 7. ¿Por qué? Porque es válido para todas las armaduras. Entonces, por eso es que lo repetimos, para que de alguna manera el ejercicio esté completo, independientemente de que ya lo hayamos hecho o no. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el propósito de poder repetir estos números, estas consideraciones. Muy bien. Entonces, decíamos, internamente la armadura es isostática, se cumple la condición. Externamente, de igual manera, es isostática. El número de reacciones, que son 3, es igual al número de ecuaciones de equilibrio, que son 3, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Entonces, tanto interna como externamente es isostática la armadura. Entonces, podemos resolver nuestra armadura en este mundo, en el mundo de las estructuras isostáticas, ¿sí? Va a ser estable, ¿sí? En primera instancia, y en segunda instancia, además, no va a tener barras o apoyos o reacciones que no podamos resolver. Entonces, todo lo estaremos resolviendo con una suma de fuerzas en X, una suma de fuerzas en Y y una suma de momentos. Con eso pudiéramos resolver este ejercicio, ¿no? Entonces decíamos que pues, la parte de las relaciones geométricas era importante. Precisamente aquí aparece ese caso, ¿no? Tenemos una armadura por el método de las relaciones, donde vamos a calcular sus relaciones geométricas. Y decíamos, nosotros tenemos que hacer una inspección dentro de toda nuestra armadura para ver dentro de las barras inclinadas qué relaciones geométricas guardan, ¿sí? Para formarse los famosos triángulos rectángulos. Y en relación a esas relaciones geométricas, nosotros podremos calcular las relaciones seno y coseno, o las componentes en X y en Y, considerando la relación geométrica entre los lados XY y la hipotenusa. Entonces, en relación a este tipo de circunstancias, nosotros podemos continuar o podemos calcular las componentes rectangulares, que eso es lo que nos interesa dentro de las barras de la armadura. Entonces, ya lo habíamos hecho. Se trata de una relación que es 2, y vendría siendo la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es la raíz de 8. Esto ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos platicado. Entonces continuamos. Lo mismo, señores. Aquí sucede que podemos calcular las reacciones, pues por el método más ordinario que tenemos, ¿no? Que es a través de considerar una suma de momentos en los apoyos, para de esta manera ocasionar que los momentos de las fuerzas que están en los apoyos se eliminen, y entonces yo pueda resolver pues las incógnitas que no tengo, ¿no? que aplican, en este caso GY, si hago una suma de momentos en A. Y ya habíamos visto esto, ¿no? Haciendo suma de momentos en A, obtengo una reacción en Y de 5.67 toneladas que va hacia arriba, ¿de acuerdo? Y de igual manera continúo. Si hago una suma de momentos en G, ahora se me elimina GY y obtengo el valor de AY, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho también que esto era igual a 7.33 toneladas que va hacia arriba. Y el siguiente paso, pues existe una componente en X, y bueno, nos podremos, a medida de que vayamos avanzando en el curso, nos vamos a poder dar cuenta que la componente en X, o la componente en X de la reacción siempre va a valer 0, siempre y cuando no exista alguna fuerza inclinada dentro de las fuerzas externas. Entonces todas son ortogonales, en automático AX vale 0.
¿Y cómo lo podemos comprobar? Pues con una suma de fuerzas en X. Hago una suma de fuerzas en X, pues es obvio que nada más aparece AX. No hay nada más, lo tengo que igualar con 0 para que haya equilibrio. Y pues si despejo a X es igual con 0. ¿Vale? Sin embargo, voy a hacer aquí una puntualización. Pensemos que aquí en una armadura de este tipo, lo voy a poner un poco más básica. ¿Sí? Pensamos que aquí también hay un apoyo articulado, entonces tenemos dos reacciones. Y también aquí tenemos un apoyo móvil. Bueno, así está. Pensemos que yo tengo una fuerza inclinada que va hacia acá. Entonces esto provoca en automático que esta fuerza, que es una fuerza externa, va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Entonces esta componente en X provocará de alguna manera que tenga este valor de AX, ¿sí? Ya un valor diferente de 0. Ahora sí que AX va a ser igual a la componente en X de esta fuerza. ¿Sí? Entonces el valor de AX dentro de una armadura pues siempre será 0 si no existen fuerzas inclinadas. En el momento de que existan fuerzas inclinadas y esas fuerzas sean externas, ¿sí? O a lo mejor alguna de las reacciones tiene cierta inclinación, hay algunas armaduras que pudieran llegar a tener una inclinación determinada, ¿no? Pensemos que así está generado su equilibrio. Entonces es claro que esta reacción lleva una determinada inclinación, esta reacción, y en cuyo caso esta reacción va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces esta componente le va a dar equilibrio a esta de aquí, ¿sí? Le va a dar valor. ¿Y cómo le va a dar valor? Pues sumando una suma de fuerzas en X, aparecería ese valor y resolveremos nuestra incógnita, ¿sí? Y ya va a tener un valor diferente de 0. Entonces es en esos casos. Ahorita no se nos ha presentado ninguno de esos casos, y es por eso que siempre la componente en X vale 0 en estas armaduras que hemos resuelto. Bien, continúo, señores. Ya habíamos hecho estos cálculos y la vez pasada habíamos dicho que cómo darnos cuenta que las reacciones son correctas, y habíamos dicho por ahí que a través de una suma de fuerzas en X y una suma de fuerzas en Y. No, perdón, lo pudiera yo generar a través de realizar esta pequeña inspección. Una suma de cargas iba a ser igual a una suma de reacciones. A ver, aquí está, vamos a moverlo para acá, ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cargas tengo? Pues serían 2, más 2 son 4, y 4 son 8, y 5 son 13. Sumo todas las cargas y las reacciones vendrían siendo el valor de 5,67 y el valor de 7,33. El 7,33 es para AY y el 5,67 es para GY. Hay equilibrio, ¿sí?, en el sistema de fuerzas. Entonces se dice que nuestras reacciones están calculadas de forma correcta, ¿de acuerdo? Terminamos el paso número 7, que son las reacciones, y entonces aquí finalmente es cuando viene el método de las secciones, ¿vale? Entonces, método de los nodos del paso 1 al 7 es igual que el método de las secciones. En el paso número 8 ya agarran caminos diferentes y se le empieza a dar un tratamiento diferente a la armadura. En este caso vamos a definir, sí, ahora sí que en el ejercicio está definido, de que vamos a definir un corte que pase por estas 3 barras. Recuerden que nada más los cortes pueden pasar como máximo por 3 barras o por 2. Por una eso no existe, no puede ser, porque entonces ya no sería una armadura. Entonces tienen que ser cuando menos 2 barras y máximo 3.
¿de acuerdo? Y nuestro corte ya está ahí planteado. Es del corte A a la prima. Y además va a pasar por la barra BD, por la barra CD y por la barra CE. Aquí están planteados esas barras. Entonces pasa por 3 barras, pues entonces es totalmente correcto, ¿no? Nuestro corte. Entonces vamos a resolver esas barras, vamos a ver qué resultados nos dan y lo tendríamos que comparar con el método de los nodos y nos tendrían que dar los mismos resultados, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, ya planteamos nuestro corte, ¿no? Y el siguiente paso es, ya plantearon, en el ejercicio se planteó el corte. Yo voy a obtener en automático, vean, comparado a aquí las barras son las líneas son continuas de las barras, ya en ya son discontinuas, implica de que yo voy a saber estos 3 valores, los valores por donde pasa el corte, ¿de acuerdo? Y aquí es el momento de tomar la decisión, ¿con qué parte de la armadura me voy a quedar? Recuerden, hicimos una analogía considerando una armadura como si fuera un pastel. Entonces, ¿con qué lado del pastel me voy a quedar? ¿Con el lado izquierdo o con el lado derecho? Entonces, en relación a la decisión que vaya a tomar, si yo me quedo con la parte izquierda, entonces es la parte real, ¿sí? Es la parte que yo tengo, y entonces en función a eso yo voy a darle la nomenclatura a los nodos. Algunos nodos van a ser de la estructura real o nodos reales, y algunos nodos van a formar parte de la estructura virtual, ¿sí? De lo que no conozco, de lo que no comí pensando en un pastel, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí se llega el momento de la decisión y decíamos cuál es la sección real y cuál es la sección virtual. Bueno, la real es la con la que yo me quedo, la virtual pues es la que yo no conozco, ¿sí? Entonces es lo que no me comí, lo que no escogí. Si yo escojo el lado izquierdo, entonces esto sería la sección real y la otra sería la sección virtual. Pero si yo escojo el lado derecho, entonces el lado derecho es la sección real y la otra sección sería la sección virtual. Ya lo hemos platicado, simplemente estoy contextualizando el procedimiento que estamos realizando en este ejercicio. Entonces decidimos finalmente quedarnos, decíamos era más conveniente siempre quedarnos con la parte de la armadura que fuera más sencilla, ¿sí? Entonces da lo mismo tomar la parte izquierda o la parte derecha, me va a dar el mismo resultado, tiene que darme el mismo resultado, porque precisamente ese es el postulado, el punto central o el punto focal de este método, que implica que los nodos tienen que estar en equilibrio, las barras tienen que estar en equilibrio y todo el sistema que es la armadura tiene que estar en equilibrio. Entonces lo mismo sería agarrarla del lado izquierdo que del lado derecho. Muy bien, en ese orden de ideas, pues la decisión que voy a tomar para resolver este ejercicio pues, es quedarme con el lado izquierdo, y es exactamente lo que hicimos, ¿de acuerdo? Una vez que ya decidí cuál es la sección con la cual me voy a quedar, entonces tomo realizo la nomenclatura de los nodos. Si esta es la sección real con la que me voy a quedar, entonces para empezar, nada más me interesan a mí las barras por donde va a pasar mi corte. Vean que aquí también existe una barra entre estos nodos, sí, pero no pasa por mi corte, entonces esta barra no la considero. Otra parte importante, nada más voy a considerar las cargas que están en nodos reales, en mi sección real. Recuerden que cuando hago el corte, en automático se delimitan lo que son los nodos virtuales, que son los nodos de lo que no me quedé, y los nodos reales son los nodos con los que sí me quedé, la sección que estoy utilizando. Entonces los nodos reales, ¿sí? Los nodos reales pueden tener cargas externas
y al igual que las reacciones. Pero vean cómo en el ejercicio mismo, me voy a regresar tantito, en el ejercicio mismo aquí hay una carga externa en el nodo D, ¿sale? Y vean cómo aquí no la coloco. Entonces eso forma parte muy importante de nuestro procedimiento, ¿sí? Una vez que defino yo la sección, nada más le doy la nomenclatura a los nodos reales, que son el nodo B y el C, y a los nodos virtuales, que son el nodo D y E. Los nodos reales, ¿sí?, que vendría siendo A, B, C, son los nodos que pueden llegar a tener cargas externas o reacciones. Pero los nodos virtuales no pueden tener cargas externas. Por eso es que no coloqué la otra carga en el nodo D. En el nodo E no tiene ninguna carga, pero vaya, en el nodo D sí. Y eso forma parte importante de. Ahora, una cosa importante también a la hora de estar estableciendo estos mecanismos es que nada más voy a considerar las barras por donde pasa mi corte. Aquí hay una barra por donde no pasa mi corte, entonces esa no la tomo en cuenta porque es la parte virtual, lo que no tomé en consideración para mi cálculo, ¿sí? Entonces aquí no pasa el corte en estas barras, pero es la parte que yo tomé como análisis. Entonces esta es mi parte real y lo demás pues lo desconozco. Entonces nada más tomo en cuenta dentro del corte que realicé los nodos que de alguna manera son vecinos a las barras por donde pasa el corte. Bueno, esta es la parte muy importante del método. Cuando yo defino esto, en automático la problemática está resuelta, ¿de acuerdo? Y obvio, para poder estimar la forma de trabajo de las barras, pues tendré que hacer uso del método de la analogía de la armadura, ¿no? Y ya lo habíamos dicho, que las barras que están sometidas a compresión, hay que considerar que van, ¿sí? Aquí hay que voy a corregir el errorcito que por ahí, que van de un nodo virtual a un nodo real. Sí, aquí nuevamente también corrijo el error, que van de un nodo real a un nodo virtual. Es decir, me voy al siguiente. Primero que nada, hago uso de la analogía de la armadura para poder establecer cómo es que van a trabajar mis barras. Entonces, pues esto es la cuerda inferior, y la cuerda inferior trabaja tensión. Entonces, decíamos, de acuerdo a las consideraciones que se deben de realizar en el método de las secciones, pues si va a ser una estructura o una barra, que va a trabajar a tensión, entonces tendrá que ir de un nodo real a un nodo virtual. Ese es en el caso de que la barra trabaje a tensión. Si la barra va a trabajar a compresión, en el caso, de acuerdo a la analogía de la armadura, trabaja a compresión porque está en la parte superior, entonces tendrá que ir de un nodo virtual a un nodo real. Esto es compresión. Y entonces aquí vemos una parte diferente a lo que vendría siendo el método de los nodos. Si esta barra trabajaba con presión, la tendré yo que considerar acá, ¿sí? Y no, en el método de las secciones se tiene que considerar del nodo virtual al nodo real. Entonces ya es diferente, ya es un tratamiento que le estamos dando diferente para poder resolver de forma correcta este de trabajo de la estructura, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa también importante. Si recordamos bien el nombre de las barras de las armaduras, decíamos que pueden ser las barras, si son verticales, se les llaman montantes, y a las barras que son inclinadas se les llaman diagonales, ¿de acuerdo? Entonces,
Aquí resulta que no tengo montantes ni diagonales. Y además, en el método de los nodos, yo podía hacer de forma empírica el equilibrio de cada uno de esos nodos. Pero en el método de las secciones, que es el que estamos realizando, no es tan fácil poder realizar un equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy involucrando ya varios nodos. Entonces es relativamente fácil equilibrar un nodo, pero aquí ya estoy hablando de 3, de 4, de 5 nodos, de los cuales 3 son los que están trabajando sus fuerzas externas. Entonces ya tendría yo que meterme en mucha problemática para poderlo equilibrar. ¿Se puede? Sí. Pero va a haber ocasiones que no voy a tener las herramientas como para tener la certeza o decir, ¿sabes qué? Trabaja tensión o trabaja compresión. En cuyo caso, pues señores, cuando no haya alternativa, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues, proponemos que trabaja tensión. O sea, ¿qué puede pasar? Que los resultados me den negativos. Si me dan negativos, significa de que no trabaja tensión, sino que trabaja compresión. Entonces, ahora, aquí voy a hacer una analogía, ¿no? Si recuerdan ustedes, esta era la reacción más grande, la que cargaba más. Y bueno, voy a irme por acá. Vámonos a la parte de las reacciones. Si se acuerdan ustedes, la reacción que cargaba más era de 733, es AY, y de 567 GY. Entonces 733. Ahora, si nos vamos acá, exacto. Si nos vamos aquí, pues aquí hay una fuerza de 2, aquí hay una fuerza de 5, y esta valía 733. ¿De acuerdo? Entonces, en teoría, para que haya equilibrio en todo este sistema de fuerzas o en esta sección, pues no hay más. O sea, lo único que puedo yo ya considerar es que aquí tenga que ir una fuerza hacia arriba. Vean, 733 contra 7. Si yo la considero hacia arriba, ¿qué pasaría? 733 más lo que resulte de aquí ya va a ser mayor que estos 5 y 2. Entonces tal vez lo adecuado aquí es considerarlo que esta fuerza vaya hacia abajo, para que estos 5, estos 2 y esta fracción de la fuerza trabaje, pues le dé el equilibrio a este 7.33, para que este conjunto de fuerzas estén en equilibrio, ¿vale? O sea, ese es el tipo de conjetura empírica que puedo realizar, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a experimentar. Vamos a ver qué pasa si yo la considero a tensión. Simplemente les decía, yo puedo tener control en la cuerda inferior y en la cuerda superior, pero en las diagonales y los montantes, y sobre todo en este método, no tengo control. Todo puede pasar, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa. Voy a considerar la tensión. Decíamos que lo adecuado, de acuerdo a nuestras inspecciones, era considerar esto que fuera hacia abajo, es decir, que fuera esto a compresión, ¿sí? Esto sería lo adecuado. Entonces vamos a considerarlo a tensión, ¿sí? Ya nos dimos cuenta que va fuera de la lógica de los números que me están arrojando aquí, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, ya está. Y decíamos, pues tenemos que ver cuál es el nodo de arranque, o sea, con qué nodo de arranque voy a empezar a realizar cálculos. Y pues para poder saber cuál es ese nodo de arranque, pues no hay más que tengo que hacer una suma de fuerzas en X, una suma de fuerzas en Y y una suma de momentos, pero de los momentos por donde pase ese corte, ¿sí? O sea, no voy a sacar momentos acá en A. No. Yo tendría que sacar momentos, ¿sí?, en cualquiera de estos nodos, en los nodos por donde pasa el corte. El nodo B, el nodo C, el nodo D o el nodo E. Por esos nodos es donde voy a hacer una inspección de qué es lo que me conviene. Y decíamos que era muy conveniente considerar el concepto de los momentos, ¿no? Un momento, para que se genere, tiene que ser una fuerza y que forme un ángulo
de 90 grados. Si se da esto, entonces se genera un momento y es correcto. Pero también si tenemos que considerar que si las fuerzas llegan a ese punto, otra fuerza, vamos a llamarle esta fuerza 2, llega al mismo punto o sale de ese mismo punto, ¿sí?, o está dirigida a ese mismo punto, estas fuerzas, tanto la fuerza 2, la fuerza 3 o la fuerza 4, ¿sí?, no tienen brazo de palanca. Y recuerden que para que se genere un momento tiene que existir un brazo de palanca, y ese brazo de palanca tiene que formar un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente aprovechando estas circunstancias es que yo voy a elegir qué es lo que me conviene a la hora de que yo calcule momentos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nos vamos a la lámina siguiente, y entonces hago un peinado de todo lo que me conviene realizar. Si una suma de fuerzas en X, en Y, y veo cuántas incógnitas tengo, ¿no? Y después de hacer pero tiene que ser muy rápido, no puedo perder mucho tiempo en esto. Y después de hacer todo este peinado, pues indudablemente en el momento que yo considere una incógnita, en automático yo puedo ya tomarlo como algo adecuado, algo viable, ¿no? ¿Sí? Entonces no es necesario que yo haga todo esto, simplemente encuentro que nada más una de mis opciones tiene una incógnita, pues de ahí me agarro. Sin embargo, aquí voy a hacer un peinado de todo. ¿Por qué? Porque pues estoy enseñando la técnica de este método, ¿no? Entonces pues se hace un peinado, es lo adecuado hacer un peinado. Sin embargo, si yo tengo un orden ¿cómo se llama? Un orden generalizado, y digo que empiezo con suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y, y después con todos los momentos, empiezo con el momento en B, luego con el C, luego el D y el E, ¿sí? Pues en todo momento, pues en el momento de que yo encuentre en ese orden que les acabo de mencionar, encuentro que existe una que nada más tiene una sola incógnita, pues de ahí agarro y ahí empiezo. Ya, ¿para qué le sigo, no? ¿Para qué le sigo? Entonces, aquí lo adecuado es con una suma de fuerza en Y. Como aquí hay una incógnita, pues de ahí hago una suma de fuerzas en Y y ya obtengo en automático un valor. Así de fácil, ¿de acuerdo? Entonces, si hago una suma de fuerzas en X, vamos a hacer el peinado completo. Si hago una suma de fuerzas en X, ¿cuántas incógnitas tengo? En teoría tendría yo una, tendría dos, y tendría yo, bueno, vean, AX ya sabemos que vale 0, pero tendría en teoría, sería una, sería 2, sería 3, el valor de CE, y todavía la componente CD, entonces no serían 3, sino 4. Es una suma de fuerzas en X, no sería viable, ¿no? Déjenme borro esto y corregimos el valor de 4. No sería viable, ¿sí? Son muchas incógnitas. Ahora, si hago una suma de fuerzas en Y, ¿cuántas incógnitas tengo? Si ven, estos son valores que conozco, no son incógnitas, ni AY, ni P subíndice 2, P de 2 toneladas, P de 5, no. El único valor que tengo es este de aquí. La componente de la barra CD. Y entonces ya es una solución. Y ya desde ahí yo ya agarraría, ¿no? Para poder empezar a solucionar. Y ya teniendo una barra resuelta, pues igual sería mucho más fácil poder generar lo demás. Sin embargo, les vuelvo a repetir, estamos haciendo un barrido general, ¿no? Si hago una suma de momentos en el punto C, que vendría siendo aquí, ¿sí? En automático, vean, esta se elimina porque va dirigida al punto. Sale estas barras del nodo, entonces también se eliminan. Esta barra también se elimina, ¿sí? Entonces nada más me quedaría una sola incógnita. Si hago una suma de momentos en C, tengo una incógnita y ya también se convierte en una opción viable, ¿no? Nada más tengo una incógnita, lo puedo resolver. Si hago una suma de momentos en D, ¿qué pasaría? Voy a borrar todo esto. Si hago una suma de momentos en D, ¿qué pasaría? Pues en automático esta se elimina porque sale del nodo. Esta va dirigida al nodo, entonces esta se elimina. Estos valores, bueno, este vale 0 y ¿cómo se llama?
En automático el único valor que tengo como incógnita vendría siendo el valor de CE, la barra que trabaja tensión, en teoría. Entonces nuevamente tengo una incógnita si hago una suma de momentos en D. Si hago una suma de momentos ahora en E, ¿cuántas incógnitas tengo? Pues para empezar, si hago una suma de momentos en E, esta va dirigida hacia el punto, no genera momento, y yo tendría dos incógnitas, una y dos. Dos incógnitas. Ya no es tan viable, ¿no? Si hago una suma de momentos en B, ¿cuántas incógnitas tengo? Pues vean cómo si hago una suma de momentos en B, esta fuerza está dirigida, entonces esta no, bueno, borro primero una suma de momentos en B, y esta va dirigida, esta se elimina, pero esta no, ni esta, entonces tenemos dos incógnitas también. Entonces ya hice un peinado de todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo empezar desde aquí, desde lo más fácil, y después escoger cualquiera de estas dos, y en automático yo pudiera resolver. Entonces continúo y pues empiezo con una suma de momentos en B. Empiezo con los momentos, ¿de acuerdo? Si hago una suma de momentos en B, entonces en automático esta se va y tengo esta incógnita. Y entonces suma de momentos en C igual con 0, ¿sí? ¿Qué fuerzas son las que intervienen? Ah, también este se elimina porque está en el punto, ¿no? Entonces me quedaría todo esto. Esta va dirigida también, esta también se elimina. Entonces nada más me quedarían estas fuerzas, las cuales estoy enumerando, ¿no? Voy a empezar de izquierda a derecha. Me generaría es la fuerza de Aye, que tiene un brazo de palanca de 4 y que además esta fuerza, ¿sí?, va dirigida en el sentido de las manecillas del reloj, es positiva, por eso se considera con signo positivo y con el brazo de palanca de 4 metros. Y luego esta fuerza no está directa hacia de que genere un momento, pero aplico el principio de transmisibilidad de causas y efectos y en automático se establece que esta fuerza tiene un giro que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso se considera negativa. Tiene un valor de 2 toneladas, ¿sí? Y además tiene un brazo de palanca que es de 2 metros, ¿sí? Aquí nuevamente les hago mención que para poder evitar omitir algún valor, lo adecuado es que pongan los valores de los brazos de palanca entre paréntesis para que de alguna manera tengamos control y podamos evitar algún equívoco dentro del procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces vamos caminando, vamos bien. Y después la única incógnita que tengo es ese valor de BD. Entonces no está franco con respecto al punto, ¿verdad? Entonces lo que hago uso del principio de transmisibilidad de causas y efectos, ¿sí? Lo coloco perpendicular, ahora sí ya está franco, está claro, por si alguien tenía esa duda. Y me genera, esto veo que me genera un momento. Voy a borrar un poquitito aquí arañas, ¿sí? Y me genera un momento que va en el sentido de contrario a las manecillas del reloj, por eso es que tiene un valor negativo. Entonces sería el valor de BD multiplicado por este brazo de palanca, que es el de aquí. ¿Cuál sería? El valor de 2 metros, ¿sí? Y párenle de contar. ¿Cuántos términos son? Vendría siendo 1, vendrían siendo 2 y vendría siendo el valor de la incógnita 3. Tengo 3 términos, 1, 2, 3. Bueno, hecho esto, ahora lo siguiente es pues despejar el valor de mi incógnita. ¿Cuál es el valor de mi incógnita? El valor de BD es negativa, la paso al siguiente miembro como positiva, ¿de acuerdo? Entonces estos se quedan con el mismo signo, sería AY, pero el valor de AY ya lo calculé, es el valor de la reacción, 733 por 4, no cambia de signo, puesto que pasa al siguiente miembro. Igual se queda con el mismo signo y sería de 2 por 2. ¿Qué le están haciendo a BD? Lo están multiplicando, entonces a la hora de despejarlo pasa dividiendo. Me da un valor de 12.66 toneladas. ¿De acuerdo, señores? Pero aquí la parte importante, me da un valor que es positivo. Entonces, ¿qué significa? De que el valor que yo elegí que trabajara con presión es correcto. Mi elección fue correcta.
¿de acuerdo? Entonces estamos bien. Ya calculamos el valor de BD y vale 12.66 toneladas. Vámonos al siguiente punto, señores, si les parece bien. El siguiente punto es el momento en D. ¿Sí? Voy a considerar una suma de momentos en D, porque vean, mañosamente estoy agarrando las opciones que tengo una menor cantidad de incógnitas. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hago? Una suma de momentos en D. Entonces, borro mis arañitas y ahora va a ser con respecto a D. ¿Sale? Entonces, esta no genera momento porque sale del nodo. Esta está dirigida hacia el nodo, tampoco genera momento. La única incógnita que tengo, también vale 0. La única incógnita que tengo va a ser el valor de CE. ¿De acuerdo? Entonces, hecho esta revisión, pues manos a la obra. Suma de momentos en D. Voy a empezar nuevamente de la más alejada a la más cercana. En este caso, como es con respecto a D, pues voy a tener que hacer una proyección de esta reacción para que quede franca y se vea el brazo de palanca de forma adecuada. Y para esto pues tendré que hacer uso, ya lo decía yo, del principio de transmisibilidad de causas y efectos. Entonces, que dice que una fuerza se puede desplazar sobre su misma línea de acción sin alterar los efectos externos, ¿sí? Lo que produce. Entonces, ya viendo esto, pues me genera esta fuerza un momento que va en el sentido de las manecillas del reloj, por eso se considera que es un valor positivo. Vendría siendo el valor de AY por un brazo de palanca. Ese brazo de palanca va de aquí hasta acá, que vendría siendo la mitad de 4, que serían 2, más 4, serían 6 metros. ¿De acuerdo? Tengo ya el primer valor. Ahora vámonos con este de aquí. Este sí está franco, tiene una distancia perpendicular al punto D. Y además esta fuerza va a generar un momento que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso es que es negativo. Sería el valor de la fuerza, ¿sí?, por el brazo de palanca. El brazo de palanca vendría siendo 2 de aquí y otros 2 de acá, serían 4, ¿sí? Y lo pongo entre paréntesis para evitar o para tener control de que ese es el brazo de palanca. ¿De acuerdo? Ya tengo esta otra fuerza. ¿Cuál es la que me faltaría? Pues me faltaría esta fuerza que es de 5 toneladas. Y aquí nuevamente pero ahora vean, ahora hago uso del principio de transmisibilidad de causas y efectos, pero ahora la considero, pues ahora sí que como dice la palabra, ¿no?, de reversa, ¿no? Entonces la llevo hacia arriba, está franca la distancia que sea perpendicular, y veo que esto tiene un brazo un giro que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso me da negativo. Y el resultado vendría siendo el valor de la fuerza, que es de 5 toneladas, por su brazo de palanca, que es la mitad de 4, serían 2. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo las cargas reales y las reacciones. Ahora lo que me hace falta es la incógnita, ¿no? Y nuevamente, señores, hago uso del principio de transmisibilidad de causas y efectos. Esta fuerza la desplazo libremente sobre su línea de acción. ¿De acuerdo? Esto me genera un momento que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Véanlo. Entonces por eso es negativo. Vendría siendo el valor de CE por el valor del brazo de palanca, que es de 2 metros. Entonces aquí cometí un pequeño errorcillo. Tendría yo que haber utilizado bueno, ahorita lo corregimos. 2 metros, ¿no? No es de que haya error, sino que ¿cómo se llama? Bueno, lo puse en corchetes curvos, ¿no? Tendría que ser con el mismo criterio de acá, rectangulares. Está bien, ya luego lo corrijo. Bueno, ¿cuál es mi incógnita? Pues está más que claro que es CE. Y además yo tengo un valor que ya tengo calculado, que vendría siendo el valor de AY 733. Entonces si despejo CE, que es negativo, lo paso al siguiente miembro como positivo y todo lo demás se queda de igual forma. Entonces AY ya lo sustituyo el valor 733 por 6, menos 2 por 4, menos 5 por 2. No cambian los signos, como les decía. Ahora, ¿qué está haciendo Lo están multiplicando, pasa dividiendo. Ya está, el despeje está realizado. Y me da que el valor de CE
es de 12.99 toneladas y que trabaja, bueno, más que nada el valor es positivo. Entonces eso significa de que el valor supuesto de la barra CE que trabaja tensión es adecuado, y entonces está comprobado que de alguna manera he resuelto la barra, el valor de la barra y la dirección o la forma de trabajo de forma correcta. Entonces ya tengo dos barras, señores. La única que me faltaría es la CE. Y me adelanto un poquitito. Recuerden que decíamos que lo adecuado es que, dado que esto vale 7.33, y estos son 5 y estas son 2, pues tendría que haber una fuerza que fuera hacia abajo para que se equilibre todo este sistema de fuerzas. Entonces la fuerza realmente la tendríamos que haber propuesto así, ¿vale? Pero sin embargo dije, vamos a considerar la tensión, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Aquí, si de alguna manera lo que hemos escudriñado empíricamente, pues nos va a tener que dar el valor de CD, un valor negativo. Pero la única forma de comprobarlo pues es averiguándolo, ¿no? Entonces caminamos y hacemos una suma de fuerzas en X, ¿sí? Y aquí está comprobado, señores. Hago una suma de fuerzas en X. ¿Qué valores tengo ya resueltos? Pues el valor de BD, ya lo tengo por ahí, ¿no? Y el valor de CE, que también es un valor ya conocido. Entonces, pues manos a la obra. Si hago una suma de fuerzas en X, vendría siendo el valor de CE, que va hacia la derecha, positivo, porque va en la misma dirección va en la misma dirección que la conversión de signos establecidas. Y luego viene una fuerza que va hacia la derecha, es una componente, la componente de CE, ¿vale? Va hacia la derecha, entonces también se considera positiva. Y como es una componente en X, entonces es la relación en X sobre el valor de la hipotenusa, que es raíz de 8. Entonces vendría siendo 2 raíz de 8 del valor de ¿quién? De CD. ¿Vale? Estamos sumando fuerzas aquí, ya no momentos. Y luego menos el valor de BD. No hay más. No hay ni otra fuerza más. Listo. Ya decía, BD ya lo tenemos calculado en un paso anterior, y el valor de C de 12.99 también lo tenemos calculado en el paso anterior, ¿sí? Entonces lo único que resta es pues, despejar CD. Tiene un valor positivo, entonces todos los demás pasan con signo contrario, ¿de acuerdo? Que vendría siendo sería menos CE y BD, ¿no? Aquí está, BD y CD. CE, perdón. Entonces ya los tenemos por ahí ya despejados. Esto está dividiendo, pasa multiplicando. Esto está multiplicando, pasa dividiendo. El valor que me da de menos 0.47 toneladas. Si me da el valor negativo, implica que lo que propuse como tensión es incorrecto. Tendría que haber sido una compresión. ¿De acuerdo? Por eso coloco compresión. Entonces aquí CD vendría siendo igual a 0.47 que trabaja a compresión. Esto es la conclusión que tendríamos que haber realizado. Entonces, ¿por qué hago mención a este caso? Pues precisamente por esto, señores. Si quiero equilibrar empíricamente, pues tendré que saber los valores de las fuerzas verticales y horizontales. Y entonces, pues la única forma de escudriñar, ya les decía yo, pues aquí hay 2, ¿no? Aquí hay 5. Entonces van 7 hacia abajo, pero aquí vale 7.33. Entonces tendría que haber algo que vaya hacia arriba hacia abajo, para que contrarreste ese 7.33, ¿sí? Y que me dé algo igual. Si se dan cuenta, el valor que me resulta no es la diferencia, .33.
me da 0.47. Ah, pero es que esto es el valor de la barra, ¿sí? Este es el valor de la barra que viene hacia abajo. Pero si yo a ese 0.47 lo multiplico por la componente que tiene que ir hacia abajo, que es en Y, o sea, si lo multiplico por 2 raíz de 8, me va a dar el valor que yo busco. La diferencia, que vendría siendo 0.33. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora sí, pudiéramos pensar que en Y está equilibrado, en X está equilibrado. Y entonces, pues señores, así es la situación. Ahora, ¿qué fue lo que hice? Fingí demencia, como que esto no existía, y lo consideré que trabaja tensión. ¿Qué pasa? Pues me da un valor negativo. Entonces, no se acaba el mundo, simplemente lo que consideré atención, pues ahora lo voy a considerar compresión. Significa de que consideré mal la forma de trabajo de la barra. Y pues para finalizar el ejercicio, señores, pues queramos que los resultados se tienen que manejar siempre en una hoja de resultados, ¿no? Todos los resultados que hicimos, tanto de las reacciones como de las barras en cuestión. Entonces, pues aquí tal vez lo único que nos haga falta es colocar el valor del corte, ¿no? Este es el corte A'. Aquí me faltó en este esquema. Y vean cómo aparecen ya los valores que acabamos de calcular, ¿sí? Si en el examen vienen dos cortes, el corte A y el corte B', entonces tendrán que hacerlo, pero ahora pues, tendrán que colocar todas las barras por donde hayan pasado esos cortes, aquí todos los resultados, ¿de acuerdo? En este caso nada más hicimos un solo corte. Vuelvo a lo mismo, es la parte de la didáctica. Entonces, pues espero que haya quedado claro, señores. Vamos bien. Y pues pues no me resta más que agradecerles la presencia el día de hoy. Vayan anotando sus dudas para que podamos de alguna manera pues solventárselas, ¿de acuerdo? A través de alguna videoconferencia o a través del mismo chat que estamos usando. Entonces, señores, pues no me resta más que agradecerles su presencia el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Entonces, nuevamente la conclusión que llego es que pues, el método de las secciones por mucho es un método más fácil. Sin embargo, para poder ¿cómo se llama? Para poder aplicar este método, el de las secciones, pues sin el método de los nodos no hubiera sido posible, ¿no? Toda la nomenclatura, la forma de trabajo, el entendimiento, el equilibrio, pues, se da en el método de los nodos. Entonces, aplicar el método de los nodos es necesario para poder entender el comportamiento de este método, ¿no? Entonces, señores, pues nos vemos la próxima clase. Es un gusto haberlos tenido el día de hoy, que me hayan acompañado el día de hoy. Nuevamente, señores, vayan haciendo sus apuntes, por favor. Vayan haciendo sus apuntes con respecto a los temas que estamos realizando, ¿de acuerdo? Recuerden que tienen que haber evidencias, y esas evidencias es de la labor que estamos realizando. Y obvio, la única forma de darse cuenta si hay algún error en el procedimiento de estos cálculos es de que ustedes los transcriban, ¿sí? Y sirve que se van dando cuenta el tiempo que se lleva para poderlo desarrollar. Y pues, señores, el día de hoy es todo el día de hoy. No hay más que decir. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto, hasta luego.